Ezequiel Luna, comisario, jefe actual de la SUDDI, que es la subdelegación de la Dirección Departamental de Investigaciones, en este caso con sede en Bolívar, un bolivarense, Un bolivarense. que ya bueno has hecho la carrera policial y estás en una división importante, sensible y que tiene muchos temas específicos y en particular. Desde el Vamos no los vemos patrullar, o sea que están en otro lado trabajando. Es así. ¿Hace cuánto que estás? En el 10 de abril cumplo 24 años de servicio. En la policía nosotros se nos cuentan los 2 años de escuela de lo que fue la formación, ya como parte de la antigüedad, así que serían 22 años trabajando en la calle. ¿Y a la DDI cuándo entraste? Yo entro a la DDI cuando se crea la SUDDI Bolívar, en el momento de la creación. Quienes estaban en la conformación del personal me seleccionaron dentro de la planta de policial de Bolívar, del personal de Bolívar, para ir a trabajar ahí como parte de los miembros. En ese momento entré como jefe de grupo operativo, o sea, jefe de las distintas unidades que andan investigando y trabajando. ¿Ahí recordás cuántos eran cuando empezaron? 9, éramos 9 efectivos, contando los jefes. ¿Y hoy se mantiene ese Hoy número? somos 22. En la DDI. Hoy en la DDI somos 22 oficiales. Uno no se entera de eso, ¿sabías, no? Que también es quizás porque es un trabajo más hacia adentro, más finito el que hacen, que no muchas veces Sí, no. la realidad que, bueno, si bien al tener 22 oficiales necesitas distintas áreas que por ahí no tienen que ver con lo investigativo, sino con lo funcional. Están las áreas de administración que manejan lo que tiene que ver con las rendiciones de combustible, Claro. con las partidas de dinero, las cuestiones de personal, que también hay una oficina encargada de eso, que maneja las licencias, los turnos, los servicios. Y esos todos oficiales son. O sea, ¿Oficiales o suboficiales? Pero todos Siempre policías. personal policial. Siempre Sí. personal policial. En el caso nuestro, todos de agrupamiento comando, que es el personal armado. Claro. Así que me dijiste, ¿cuántos años en DDI? Creo que ya van como para 9. Para 9. ¿Recordás cuál fue el hecho más difícil que te tocó? Y por el área nos tocan distintos hechos, variados. Me tocó, obviamente no puedo dar identidad de las personas, me tocó un secuestro extorsivo de una joven de Bolívar, que implicó un trabajo complejo porque, bueno, hay un protocolo de actuación en esos temas, hay que asignar distintos roles, alguien que acompaña a la familia en la casa y la trata de orientar o ayudar o preparar para lo que le pueden llegar a decir. Hay una persona que acompaña a la familia al momento de trasladarse a algún lugar a otro. Hay gente que tiene que hacer una vigilancia sobre el lugar a ver si están vigilados. Eso fue un hecho complejo. Después participamos en todo lo que fue el análisis de comunicaciones en la fuga de la cárcel de Alvear. Ahí estábamos 24. ¿Eso fue lo de los Lanata? La búsqueda de la evasión Lanata. de los hermanos Lanata, que terminó con un tiroteo con unos oficiales heridos en ranchos, y después la captura que se logró hacer. Ahí estábamos día por medio en turnos de 24 horas analizando todas las comunicaciones que ingresaban. Eso también fue bastante anecdótico. Y ahí trabajás con fuerzas de la zona, digamos, todo lo que sería Sí. la departamental está full. Sí, en esa oportunidad se asignaron roles, había unidades operativas que iban a chequear distintas investigaciones, y a mí y con quien nos relevábamos nos tocaba asignar comunicaciones y derivar, mandar un grupo a tal lado a verificar tal situación, cuando era otra provincia, nexar con la otra provincia para decirle necesitamos verificar eso. Ese fue un hecho, aparte que nos llevó mucho tiempo, fue para las fiestas. Pasamos las fiestas en Alvear, Claro. en la estación comunal allá. Después, bueno, hechos lastimosos de fallecimiento de personas, homicidios, robos importantes. O sea, la verdad que creo que en el tiempo que he estado en Bolívar, la mayoría de los hechos graves, la DDI tuvo incidencia en el trabajo. ¿Reconstruís o en el área, digamos, reconstruyen perfiles de criminales o simplemente esto pasó, se archiva? Hace poco hablamos de algunas personas No, que a veces linkeás, no, lo que pasó ahora capaz que tuvo
Yo tengo la suerte de ser de Bolívar, de vivir en Bolívar, de ser un actor social en Bolívar, en mi vida particular, en mi vida social, en lo que tiene que ver con mi familia. Entonces uno no puede desconocer la idiosincrasia del pueblo. Y es a veces la ventaja que uno puede llegar a tener. La realidad que el delincuente que no se regenera es muy probable que vuelva a delinquir. El delincuente que no tuvo una buena inserción laboral va a volver a hacer eso. Espero que no y quiero que no, pero a veces pasa. Inclusive hay hechos similares, como uno que estamos investigando en la actualidad, que ya hay 2 personas detenidas, que es un robo en una quinta de la ruta 226, una señora que estaba en su casa descansando y es sorprendida. Le llevan los ahorros, nosotros logramos avanzar, como dije, hay un secuestro importante de dinero. El detenido actual ya había cometido exactamente hace algunos años. El detenido Asperué, que participó de ese hecho, bueno, que como digo está hasta con prisión preventiva y con la posibilidad, con la causa elevada a juicio por el gran cúmulo de cosas, había participado de un hecho similar a la vera de la ruta 226 con otras 2 personas cuando asaltaron a un hombre, que el hombre se quiso defender y le terminaron dando muerte, que era un abuelo que vivía con su señora. Lo sorprenden estas personas, habían ingresado a la casa porque habían hecho una suerte de inteligencia sobre el lugar y el hecho salió mal y el hombre pierde la vida y era la misma persona. ¿Y es de acá? Y es de acá, y estaba preso en la cárcel de acá, recuperó la libertad y volvió a hacer lo mismo. Claro. Bueno, recientemente lo que hizo fue esto, lo mismo con una mujer mayor de edad, con una quinta, la verdad, y tuvo cómplices que, no él, pero sí los cómplices, o uno de ellos por lo menos era el que había interactuado con la mujer. Hay un trabajo de... Sí, en el hecho anterior, como lo mencionábamos, ellos habían hecho la inteligencia previa porque habían trabajado en la casa como albañiles. Claro. En este caso contaron con la participación de otro hombre que había ganado la confianza de esta señora, primero queriendo comprar un vehículo que ella tenía a la venta, ese creo que fue el approach, y después entabló una amistad, una comunicación más fluida a través de chat y demás, inclusive se encontraron varias veces, y esa fue la captación. Si no, y estoy totalmente seguro que ni Asperué ni ninguno de los otros investigados que hay hoy tenían forma de llegar a ese lugar. Claro. Ahora, que mucha gente no cree o no ve que en Bolívar pasan estas cosas, digamos, que aparece alguien o que estuvo detenido, o que está jugado y que va por todo, digamos, va a cometer esos hechos. Entiendo que lo que ustedes, parte de su trabajo es desmitificar un poco esa situación. Che, acá el peligro está. O sea, sí, a ver... Estadísticamente no será lo mismo que en otros lugares, digamos, pero aparece alguien. No, la realidad que, a ver, todo lo bueno llega a las comunidades chicas desde las comunidades grandes, los adelantos tecnológicos, las empresas, los comercios, las grandes cadenas comerciales, y lo malo también llega. Está en nosotros y en la Policía de Seguridad y en las distintas áreas tratar de que sea lo menos doloso, que genere el menor daño posible, que tarde más en llegar, pero uno no puede creer que no pasa porque va a pasar. Las tecnologías han cambiado un poco la forma de vida, un poco no, bastante, y también se ha encontrado la beta para, no sé, desde el cuento del tío que se hacía por teléfono fijo o de forma presencial, hoy tiene otras maneras mucho más incógnitas, mucho más rápidas, mucho más veloces, se materializan muchas estafas virtuales que entiendo ustedes en el último tramo, por lo menos, no sé, desde la pandemia han empezado a recibir un sinnúmero de denuncias por estafas virtuales, por cuentos del tío virtuales y demás. Sí, la verdad que es la nueva temática fuerte que hay a nivel delictual en la provincia y creo que tiene que ver con... No debe escapar al país en sí. Como están, vuelvo a decirlo, como está la compra online a través de portales recontra conocidos, está la oportunidad de detrás de una computadora, de un celular, alguien pueda captar la atención de alguien para vender algo y que después no se materializa. Hoy también existe una innumerable cantidad de billeteras virtuales o bancas virtuales. Antes éramos 3, 4 bancos y la virtualidad no existía. Como la virtualidad nos ha venido a ayudar a muchísimas cosas, muchísimas, hoy es raro que alguien pierda tiempo en una cola para pagar algo. No, la prevención ciudadana debe ser clave, digamos.
para estar atento a esas situaciones. Mucha gente va a la DDI y entiendo que también van a la comisaría o preguntan o por ahí te conoce alguien y te hace una consulta y te dice, che, me pasó tal cosa, tal otra, ¿qué te parece? ¿Qué puede ser? Nosotros siempre tratamos de alentar a la gente a que dude un poco. Claro. Que dude un poco de decir, che, fíjate, ese es el precio real de mercado, ¿por qué lo vende tan barato? ¿Por qué estás tan apurado en vendértelo? ¿Por qué te da tantas facilidades y estaría quizás hasta perdiendo dinero? Claro. Y en eso empezar a ver, a tratar de analizar el perfil, si es una red social, decir, fíjate, este no tiene ningún amigo, o tiene pocos amigos, y no tiene interacciones, este Facebook está creado en el 2022, o en el 2024, y ya sí, está te mirás vendiendo. 2 3 fotos de perfil, si no tiene ni una cara de la persona, tiene 2 perros y una rosa, y bueno, dudá. Sí, bueno, también aparte de lo que son las estafas, tenemos los casos estos de extorsiones, en los cuales termina una persona hablando con un supuesto funcionario policial que le pide dinero para salvarlo de una macana que habría generado, que quizá ni la hizo. Bueno, se cumplieron hace 9 días los 2 años de la última vez que se vio a Juan Carlos Woldrick, acá en la zona del paraje Miramar, la cabaña del Rincón. Y ustedes ahí tuvieron un trabajo interesante, además de que son como los auxiliares de la Fiscalía, y en este caso la doctora Sebastián, que fue la que todavía instruye la causa. Digamos, tuvieron como varias etapas, que en algunos momentos se encontraron cosas, pero hubo que desestimarlas, y yo recuerdo que ustedes fueron los que, por instrucción de la fiscal, no recuerdo si la palabra es desbloquearon o de alguna manera pudieron meterse al WhatsApp. Sí. Y ahí fue monstruoso lo que empiezan a analizar. En esa causa, recuerdo que estábamos trabajando en la cabaña del Rincón, una de las tantas veces que llegamos ahí a trabajar, y nos aparece la información una información extraña que era chequear de que él habría transferido dinero a alguien. Era alguien de la localidad de Alvear, si no estoy... Sí, una persona de Alvear. Sí. Porque le había vendido un auto que tenía porque estaba apurado del dinero. Pero el dinero no se lo había transferido a la cuenta de Juan Carlos Woldrick, sino que le había transferido a otra cuenta, a nombre de alguien de otra ciudad. Ahí empezamos a trabajar, empezamos a entender qué era lo que estaba pasando, y nos dimos cuenta que él estaba siendo víctima de algún tipo de extorsión. A través de un trabajo forense que hicimos en esa oportunidad, no con el dispositivo celular físico porque no lo localizamos, pero sí con la cuenta, logramos recuperar el celular hasta la última copia de seguridad que tenía. Era un dispositivo que era de uno de los chicos que trabajan en DDI, que lo tenían en desuso. Claro. Se pidió el chip a la empresa Claro a través de un oficio judicial. La empresa Claro nos remite el chip y ahí se genera una restauración que es la misma que vos podés hacer en tu casa cuando extravías el celular. Sí. O sea, no es que nosotros utilizamos una herramienta tecnológica X que tenía la policía, sino que utilizamos en ese momento la herramienta del usuario. Exactamente, que está al alcance de todos. Sí, sí. Obviamente mediante una orden judicial vos lo pedís. O sea, la orden judicial vino a suplantar, en este caso, el pedido del particular. Claro, exactamente. Si yo pierdo mi chip, hablo con mi empresa y le digo, me pasas un chip, te lo mandan con tu nombre. Hasta ahí el teléfono ya estaba apagado, no daba a nadie de nada. No había interacción de antenas, no había nada, las últimas antenas eran ahí, inclusive no había mucha señal de celular, sí que operaba con el celular con la red wifi del campo. De hecho, el celular lo ponía en un determinado punto de la casa donde recibía mejor el servicio de internet. Claro. Y ahí, ¿cómo fue esa parte de, dar cuenta, o sea, confirmar de lo que le estaba pasando? O sea, vieron como que era un caso, como que era otra más de las extorsiones que quizás habían podido investigar en algún momento, o veían que había como, a veces la víctima puede darse cuenta, y por lo que entiendo acá, fueron todos hasta las últimas consecuencias. Yo creo que en este caso él creyó toda la extorsión que le estaban haciendo. La extorsión fue en una escalada porque primero hablaban con creo que era un familiar, después era un policía y después hasta le estaban pidiendo plata para arreglar con un juez. Claro. En todas. Él fue creyendo en todas porque, a ver, son gente que tiene una forma de convencerte y te agarra en un estado de vulnerabilidad y te hablan de que vas a perder tu libertad o que te van a escrachar socialmente y que te va a afectar a vos, a tu familia y te van a hacer un allanamiento.
Entonces como que ellos generan una situación de pánico en uno, Sí. que uno quiere destrabar eso, y la verdad destraban con lo que tienen a su alcance. En ese caso, en estos casos es dinero, tanto que tenían como que podían llegar a generar. Nosotros en esa causa allanamos una unidad penitenciaria, hay 2 personas que estaban imputadas del hecho, uno fallece tiempo después en una riña en la cárcel, y hay otra persona que no, que está aún cumpliendo condena. Pero sí, la realidad que andás a ver si ellos eran, o sea, si además de ser responsables materiales, eran ellos los que estaban, porque digo, esas redes deben extenderse. Sí, en ese caso estaba así. De hecho, ellos utilizaron, y fue el nexo nuestro para continuar avanzando, un comisionista, Claro. que llevaba mercadería, que le mandaba un familiar o lo que sea, le debían plata de comisiones que le estaban haciendo a la familia. Entonces, Juan Carlos Waldrick Le transfirió al tipo. Él no, perdón, la persona a la cual Juan le vende un Renault 12 que tenía, una chica de la ciudad de Alvear, Claro. le transfiere a pedido de Waldrick el Al dinero comisionista. al comisionista, que a su vez cobró unas comisiones que le había hecho a los presos para llevándole cosas que le enviaba a su familia. Claro. O sea, fíjate que es Una triangulación. es un entramado terrible. Nosotros, siguiendo el dinero, empezamos a entender lo que pasaba. Después el comisionista dio testimonio y Claro, se que el tipo aclaró. no tendría nada que ver. Inclusive había flyer dentro de la unidad donde él vendía su servicio de Claro. comisionista para la familia que no podía llegarle la encomienda a su familiar. Bueno, hoy, para recordar, hoy hay se ofrece una recompensa, 3 millones y pico de pesos. Lo que se supone es que él se va del lugar y hasta ahí se supo. Hubo muchísimas hipótesis, creo que se analizaron a fondo todas. Yo participé de la búsqueda en muchísimas instancias, en la ropa que apareció en el canal, Que al final no era de él. que la familia cree que no sería la ropa de él. También, en un caso de esto hay que tratar de empezar a armar la vida de la persona para entenderlo. Y la verdad que no fue fácil armar la vida porque la familia no estaba en un contacto directo. Claro. Había comunicaciones, había un grupo de WhatsApp donde conversaban, pero no había una cuestión diaria que puedo tener yo con mi familia o vos con la tuya si residís en la localidad. Así que fue complejo eso. Después, no sé, una aparición de una persona parecida en una zona de 9 de julio que fuimos a chequear, levantamos las cámaras, y cuando veíamos las cámaras con la familia, hasta ellos mismos se les resultaba difícil decir si era Juan o no, porque era parecido. Y porque, como te lo digo, no había un contacto diario, semanal. Él trabajaba en su campo y entonces eso también fue complicado. Una consulta, cuando ustedes logran lo de la copia de seguridad del WhatsApp, suponiendo, ¿no? Que en caso de que ese celular siempre lo haya tenido, lo tenga hasta el día de hoy, digamos, ¿existe la posibilidad de que si lo prende, por ejemplo, Sí. eso salta? Hay un pedido constante que hace la Fiscalía, vía oficios judiciales, a la Dirección de Comunicaciones, que se llama DAJUDECO, que es una dirección que es de apoyo judicial en comunicaciones, que pide que toda vez que se habilite, en caso de que se habilite un chip o un dispositivo a nombre de Juan Waldrick, tenga que dé conocimiento. Claro. ¿Por qué? Porque quizás Juan, no sé, en Formosa, para decir una provincia, por una cuestión laboral, habilitó un chip a nombre suyo, y bueno, ahí disparan las alertas y Claro. podríamos localizar. Hasta el día de hoy estamos esperando, sabiendo Sí, dilucidar la realidad si que él está enterado o si no. La digamos. realidad que se continúan los oficios, Claro. o sea, no es que esto se deja de hacer, se dejó de hacer rastrillaje en el campo, pero porque creo que se agotó la instancia, los campos se cosecharon, se sembraron nuevamente, nada, nunca encontramos un indicio, algún detalle, algo que nos haga suponer ninguna cuestión extraña o violenta, como se aventuró alguna persona, alguien a decirlo. A mí me consta, porque yo fui al campo, que la familia Viscardi estaba consternada y estaba afligida por lo que pasaba. De hecho, en pandemia, Juan Carlos Waldrick vivía en el campo con el dueño del campo, con Viscardi padre, Rubén. Rubén, y tenían un trato pero espectacular con Juan. Se querían, se apreciaban, había videos de bromas y de actividades que ellos hacían porque estaban solos en pandemia. Rubén Viscardi se había ido al campo por una cuestión de temor a contagiarse. A algún padecimiento de salud, y no sé, hay un video donde se los ve
andar en un carro y Juan filmaba y Rubén iba en un carro con un caballo. Sí, sí. Yo creo que yo abogo por esa hipótesis de que Juan tenía terror de ir preso, terror de que su familia sufra lo que estaba pasando. Perdón, voy a... ¿Sí? Sí, ahí estamos. Y otra cosa que vi ahí era que, bueno, como decía, que todas las hipótesis se chequearon. Inclusive se trazó un perfil psicológico de Juan, un cuerpo de profesionales de la ciudad de La Plata, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones, que es donde... Claro, que es esto también reconstruir el perfil. Que mantuvo entrevistas con toda la familia de Juan, con todos, absolutamente con todos. Hicieron un trabajo, estuvieron 3 o 4 días acá, también con nosotros, con la gente que hizo la investigación, y ellos determinaron que Juan, ante una situación de riesgo, de conflicto, siempre se dio. Él se hubiera ido. Claro. Era algo que tenía medio marcado, como que su familia le decía, si hay un problema andate, no te metás, no confrontés, no choques, y es algo que inclusive venía, ellos lo vieron muy marcado, y lo tiraron como una posible hipótesis de que Juan se hubiera ido por miedo a eso, y que inclusive también podría estar hasta avergonzado de que su familia hubiera sufrido una imputación penal de acuerdo a lo que era la estación. Claro. Bueno, otros temas que me interesaba que charlemos porque están muy, digamos, muy a la orden del día. Ya tocamos un poco las estafas virtuales. Hace unos días se esclarecieron, si no fue ayer, fue antes de ayer o antes de ayer, una estafa por 2 millones de pesos a un supermercado de la ciudad o un autoservicio. También con una modalidad que está sonando, o sea, se está escuchando, nunca me pasó, pero no tengo comercio, no tengo postnet de Mercado Pago ni nada por el estilo, uso la aplicación, pero le habían hecho como un pago falso o no sé bien cómo sucede. Comentame un poco también para alertar a la gente que nos está viendo. Bien, sí, es un hecho del que resulta víctima el supermercado El Obrero, que está en la avenida Menunzué, un negocio, un emprendimiento familiar que ha crecido mucho, con gente muy piola, gente muy buena, muy trabajadora. Se hace presente un grupo de personas de origen cíngaro, gitanos, y empiezan a comprar, a cargar mercadería. Ellos llegan al local en el horario de 5 de la tarde en adelante, un horario que creo que los comercios están medio ¿Gente de acá de Bolívar eran ellos o no? ¿Los estafadores? Sí. No, los estafadores tienen base en Mar del Plata. Como te decía, llegan 5 de la tarde, varias personas, un horario comercial medio pico, porque está la salida de los colegios, la salida del trabajo y la compra de provisiones para la cena, entiendo, y hacen una compra muy grande, y al momento del pago pasan una tarjeta a nombre de una de estas personas, de hecho de la mujer, y primero no pasa. Entonces ella le dice al muchacho que la atiende, dice, vos sabés que me pasa mucho, dice, vos me permitís o poné el postnet de tal manera. Entonces pasan el postnet a modo offline. Entonces el postnet le dice que la operación está aprobada, pero no está verificada, que es la instancia que se da cuando el postnet interactúa con la web, con la red, y verifica si vos tenés los fondos suficientes para hacer ese pago. Como que deshabilita. Sí. Con tarjeta siempre. En un momento pensamos que podían estar utilizando un inhibidor de señal, que es un aparato como si yo te dijera un router de ese tamaño, que inhibe la señal a un determinado radio. Pensamos eso por un movimiento que hace una de las personas. Ten en cuenta que se analizaron los videos, todas las cámaras, durante mucho tiempo, en detalle, en cámara lenta, avanzando, retrocediendo, para ver si habían utilizado un dispositivo, porque eso también es un agravante penal, la utilización de algún elemento tecnológico. Y nos dimos cuenta que no. Cuando hablamos con el chico y hablamos y replanteamos y comparamos el video con lo que estaba pasando, nos dimos cuenta de eso. Tal es así que quisieron hacer lo mismo en una estación de servicio y no lo lograron hacer, porque el playero le dijo, no, perdóname, pero el postnet no lo podés manejar, así que lo utilizo yo. Bueno, como te decía, la compra rondaba el $1.000.000. La gente carga la mercadería y se va. Inmediatamente la gente se da cuenta que es lo que había ocurrido, porque el pago nunca ingresó, los pagos ingresan rápido. Y bueno, dan aviso a la policía, a través del 911 se inicia un pequeño operativo cerrojo en búsqueda de una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Hay miles.
el operativo Cerrojo demoró, o sea, no demoró el accionar policial, sino que la gente se dio cuenta tarde y esta gente terminó de hacer el hecho y se fue. Y se fue, claro. No se iban a quedar en Bolívar porque estaban en una situación de inminente alerta policial. Suben todos, como te dije, suben todas a la camioneta, se van. Eran 2 personas mayores, una señora y dos niños y un joven, un adolescente, menor de edad también. Desaparecen. A través del análisis de cámaras de seguridad, tanto las privadas como las del centro de monitoreo, logramos ubicar la camioneta, determinar el recorrido que habían hecho y logramos ubicar la patente. Así, por sistema. Por sistema, nosotros tenemos un sistema de consulta de patente que es para la policía, que interactúa con el registro automotor. Entonces, no solamente teníamos la patente, sino que sabíamos de dónde era. Bueno, la camioneta era una titularidad falsa, no verificada, alguien que no sabía ni que tenía una camioneta a su nombre, pero se inserta el pedido de secuestro en búsqueda de que otras policías lo localicen. Y a su vez se inician tareas para ver qué era lo que esta gente estaba haciendo, empezamos a interactuar, determinamos que tenían hechos similares en San Luis y creo que en la provincia de Río Negro. Similares, iguales, mismas compras de mercadería a través del que los detectaron, digamos. Que los porque detectaron. Después tenés otro Puede montón haber que hechos deben haber hecho. En los cuales no hay nadie identificado. Y acá devuelven la plata, ellos. Devuelven. Sacan plata suya y la ponen, porque ellos no robaron plata, ellos sino llevaron mercadería, claro. ¿Qué es lo que pasa? O sea, solvencia debe haber. Sí, la causa tuvo un impasse, un momentáneo de verificar, porque había menores participando en el hecho, si bien eran niños y un joven adolescente, la justicia tuvo que determinar si los menores eran autores o actores importantes del hecho, porque en caso que sea así, primero se tiene que resolver con menores y después se resuelve con mayores. La justicia determina que los menores habían participado, pero no como actores, porque el actor principal era la joven, la chica que hace la operatoria del postnet y el pago. Entonces la causa vuelve a la fiscalía, empezamos a trabajarla nuevamente, empezamos a interactuar, verificamos que podían estar en la zona de Necochea y eso permite el secuestro de la camioneta en Necochea, Claro. que lo hicimos con la DDI de Necochea. La persona que conducía la camioneta no era ninguna de las personas que había estado en Bolívar, pero había participado del hecho en la provincia de San Luis, con las personas que habían estado en Bolívar. Entonces hubo un entramado, se trabajó eso, se empezó a plantear la hipótesis de la participación de todos, del conocimiento del hecho que estaban haciendo, y empezando a buscar ya con la fiscalía detenciones y allanamientos. El hecho era claro, cómo se manejaban, los antecedentes. Y en ese momento, entiendo que medio presionado, a sabiendas de que aparte ya había una detenida. Ya había una persona demorada Demorada. por el encubrimiento. Sí. Y había una camioneta 2022 secuestrada en Necochea. Eso hace que se presenten los investigados en fiscalía de intención de resarcir a las víctimas y ir a una instancia previa de resolución en la causa penal. Una vez que devolvés, se queda todo arreglado. Hay determinadas pautas de cumplimiento, las condenas quedan, pero bueno, hay determinadas pautas que quedan a cumplir por cada uno de los investigados o imputados en este caso. ¿Qué nos pasaba también ahí? Cuando empezamos a hablar con la fiscal y con el equipo de fiscalía y nosotros mismos, el monto no era el mismo. O sea, con ese monto esta gente no iba a poder volver a comprar la misma mercadería. Claro, pasaron unos días. Porque pasó tiempo, pasó bastante tiempo. Estábamos hablando fin del año pasado. Claro. Entonces... 60% de inflación. Había un número que inclusive yo lo había hablado con la gente del súper y ellos estaban recontra agradecidos y de hecho al día de hoy como que se sienten conformes con que hicimos nuestro trabajo. Entonces planteamos la posibilidad de generar algún tipo de resarcimiento que tenga que ver con lo que ellos habían perdido. Y es así que con un profesional contable, a través de un índice que él técnicamente sacó un cálculo, cuando hablo de ellos, hablo de la familia de dueña del comercio, planteando que, dada la inflación actual y la situación económica, el monto debería ser X monto, superior obviamente al monto inicial, y esta gente lo pagó. Los imputados, a través del asesoramiento de un abogado particular, pagaron eso y bueno, y la gente del comercio recuperó. Claro. Bueno, cada tanto deben hacer una diferencia cuando no los descubren o el dueño no se da cuenta o no va, no denuncia o no. También entendamos que nosotros con la investigación habíamos logrado ejercer, no sé si es decir un elemento de presión, pero teníamos una camioneta secuestrada que vale mucho más que eso. Claro. Que esa camioneta está la fiscalía hoy verificando no solamente este hecho, sino otros hechos, la posibilidad de la entrega o no. Claro.
porque también hay que ver un montón de pautas y detalles. Quizás esa camioneta participó de otro hecho, tiene un pedido que aún no estaba verificado, entonces por ahí se dispone el secuestro por otra causa. Claro. Ese, no recuerdo si fue hace mucho, más o menos, o poco, avances en la causa, no sé si se elevó a juicio, del robo de vacunos por 14 millones, 15 millones de pesos, si mal no recuerdo, a la firma Cultivo del Centro. ¿Eso cómo fue su participación ahí? Bueno, en esa causa, la causa se inicia por la denuncia de la gente de Cultivo del Centro en el CPR, por una cuestión jurisdiccional, se toma ahí. El hecho ocurre en la localidad de Ibarra, en la zona rural. Como decís vos, una firma comercial dedicada a la cría de, no solamente a los cultivos, sino a la cría de ganado vacuno de gran pedigrí, muy buen animal, por lo que me explica la gente que entiende, animal de buena genética. Nosotros en esa causa tuvimos participación en la investigación, participamos del allanamiento a los frigoríficos, al frigorífico Mafricar de 9 de julio, a la clausura, a la aprehensión en el lugar. La hicimos también con la gente de rurales, vino gente de la coordinación rural, de hecho, de Olavarría, a la cual depende Bolívar. Aprendimos en ese lugar a todos los que estaban en el frigorífico, porque había una situación de complicidad o de encubrimiento. Claro. De que no podía pasar lo que pasó en ese lugar. No sería la primera vez que lo hacen tampoco. Ahí había una mecánica de trabajo muy claro. desprolija, muy claro. desprolija, que no cumplía ninguna de las pautas que debe cumplir, por eso se dispuso la aprehensión de todo el mundo. Claro. No, cuando hablo de todo el mundo, digo las personas, o sea, alguien no podía desconocer que esos animales no cumplieron ninguna de las cosas que deben cumplir para ingresar. Claro. Entonces lo lógico era que den explicaciones, algunos las dieron, otros no. Pero ¿tenemos bolivarenses imputados ahí? No. Sí, hay una persona que es el peón, para decirlo de alguna manera, porque fue quien ayudó a la carga de la hacienda. Claro. Que era un hombre que lo detuvimos, lo detuvo el CPR, lo detuvo la patrulla rural, que es quien supuestamente había, según sus dichos, había sido contactado por alguien que no sabía quién era, para ir a un campo a cargar hacienda y a trabajar. Bueno, que esa persona, la de Bolívar, que estuvo... Claro, no era un peón de la firma, no era un trabajador de la firma. Era una persona que ayudó a cargar la hacienda. Claro. Bueno, esta persona se encuentra con alguien que había venido a hacer el trabajo, a cargar los animales a los camiones de Bolívar. Claro. Que habían sido contactados y pagados y todo como debe ser. En esa investigación nos había quedado un prófugo en la localidad de Pilar, que al tiempo del allanamiento no estaba en la casa y no lo habíamos podido localizar. Habíamos empezado a trabajar y no podíamos dar con él. Veníamos... A esos allanamientos van ustedes desde acá, no es que va de DI de Pilar, ponele. O sea, también debe colaborar, nosotros, pero ustedes van. Hay en investigaciones que los hacemos nosotros por una cuestión de conocer la causa, claro. Y saber qué buscar. Claro. Nadie mejor que quien investiga sabe qué tiene que buscar. A veces se puede, a veces no se puede, a veces los objetivos son muchos y tenés que dividir tareas y entonces se hace una reunión previa y a quien le toca el allanamiento se le da los pormenores, sin perjuicio de que hay una consulta constante durante el allanamiento a través nuestro, de fiscalía o de quien sea. Yo estoy allanando, no sé, en determinada situación y estoy en comunicación directa con la fiscalía para decir esto interesa, esto no, claro. Encontramos esto es novedoso, esto es algo bueno que nos puede servir para ir avalando el procedimiento. Nos faltaba un hombre, no lo podíamos encontrar y a raíz de un trabajo bastante sostenido y minucioso logramos la captura de esta persona cuando estaba por asistir a un centro de salud, a un turno médico. Pero... Lo detuvimos allá, lo trajimos a Bolívar, estuvo un tiempo en DDI hasta que se otorgó el cupo de alojamiento y hoy está en la cárcel. La última, porque ya después tenemos un montón de aprehensiones, detenciones sobre casos de desde abuso sexual y demás que ustedes también los trabajan, pero un tema más que nada para al que nos está viendo que sepa de qué se trata, que son las apuestas ilegales. Cada tanto la DDI informa, bueno, se detuvo a esta persona por apuestas ilegales y uno a veces piensa, o el que no conoce dice, bueno, tenían adentro de la casa un casino clandestino y no es así. O sí es así. No, los casos que trabajamos nosotros fueron casos de que tienen que ver con la virtualidad, con una aplicación o una web a la cual acceden de un dispositivo móvil o una computadora. Claro. Y bueno, son páginas que no están habilitadas por el ente regulador. Pero que las maneja, porque digo, ustedes se manejan dentro de esta jurisdicción y a veces, no sé, en Urdampilleta pasó o en Pirovane, no me acuerdo.
¿Esa gente es la responsable de esas páginas o qué rol tiene, No, digamos? no. Esto ¿O es solo juega? ¿O cómo no, es la- tenés el jugador como actor inicial, si lo queremos llamar, el vendedor, que es el cajero, que se llama cajero en la jerga, que es quien te vende fichas para que vos juegues. Cuando hablamos de fichas hablamos de dinero. El jugador le transfiere al cajero 5.000 pesos y el cajero le acredita a una web que él mismo le provee, o que le indica, no que le provee, quiero decir, que le indica, entra a esta página, tu usuario es Francisco23, tu contraseña es 1234 y te acredité los 5.000 pesos que me transferiste. Y el jugador juega. O sea que acá hay cajeros, digamos. Nosotros detectamos muchos cajeros acá. De hecho, le hemos allanado a la mayoría. Su participación es importante, de hecho no es un delito escarcelable, por lo cual en algún momento puede llegar a haber detenciones sobre estas personas. Hay una verificación de antecedentes, no es un trámite sencillo, pero no es un delito escarcelable. Pero bueno, esto es una pirámide. Nosotros detectamos que, por ejemplo, las web porque no son apps, son webs, son páginas, ni siquiera están radicadas en Argentina. Porque los dominios en Argentina normalmente el ente regulador los bloquea. Claro. O sea, el www.casinito.com.ar, al ser detectado por lotería, es bloqueado. ¿Qué es lo que están haciendo? Mutan. Habilitan un dominio en Perú. Entonces ese dominio de Perú, al cual yo puedo entrar desde mi computadora, o vos, o cualquiera de la suya, Claro. es más difícil de localizar. Hoy tenemos las habilitadas, ¿cuáles son? Vplay. Está Vplay, está BetWarrior, Bet365 y creo que me puede faltar alguna más. Lo importante, y para que la gente lo sepa, y esto es lo que hay que tener en cuenta, es que la página habilitada oficial tiene un dominio .bet.ar. Siempre .bet.ar. Como las educativas son .edu o las de gobierno son .gov, por ejemplo, creo que la página de la municipalidad es bolivar.gov.ar. La página del Ministerio de Seguridad es msec.gba. La gente tiene que buscar las legales, que inclusive las vemos en auspicios deportivos. Vplay, BetWarrior son páginas que publicitan en los canales de deporte, o sea que son visibles ahí, y que obviamente tienen el respaldo que da Lotería. Obvio. Ante los pagos, porque ha habido situaciones que han disparado alerta y que la hemos visto en las investigaciones que hemos realizado, que hay gente que no cobra. Claro, ganás y de repente te cagaron. Ganás y quieren, andá a denunciarlo, no lo vayas a ver. Claro, quieren cobrar y te dicen, paga, no tengo, tenés que esperar. Y el que le tiene que pagar está esperando que otro pierda para pagarle a esa plata. Claro. Porque es un subadministrador, como que tiene un casinito. Entonces esa es la forma. Yo entiendo que si si BetWarrior no me paga un premio, tendré la instancia legal para decirle, por supuesto, pará, me tenés que pagar. Claro. Porque para eso está el ente regulador. Sin perjuicio de la tasa impositiva que deben pagar, que debe ir a algún área que vean pertinente. Pero es un tema bastante complejo. Sabemos que hay jóvenes, creemos que hasta menores apostando. Nosotros no hemos detectado menores en las investigaciones que hemos hecho. Pero bueno, también está bueno que como padres estemos un poquito atentos a qué es lo qué es lo que hacen nuestros hijos, porque estas cajeras o cajeros que hay que reciben las apuestas y te habilitan el ilegal, no verifican identidades. Claro. Lo que buscan es que vos pagues. En cambio, el ente oficial, si vos, te logueas en BetWarrior, tenés que loguearte y validar identidad, tenés que loguearte y transferirle a BetWarrior. No le vas a si vos, vamos a las oficiales, vamos a las legales. Si vos jugás en Vplay y vos querés cargar crédito a través de una transferencia o Mercado Pago, no le vas a cargar a Rosa Galíndez Pérez de Necochea. No, si vos tenés un contacto de WhatsApp y ves que en sus estados personales empieza a meter todas las historias de juego, apuesta y qué sé yo, y te dice cargo, fíjate. Normalmente son ilegales. En la mayoría son ilegales y por eso le pedimos a la gente que de última que consulte. A ver, nosotros no estamos para... tenemos que tener un rol educativo o colaborativo. Nosotros no podemos ponernos en el papel de policía malo y decir esto está mal, ¿no? Tenemos que ayudar, tratar de que no caigan, sin perjuicio de iniciar una investigación o no. En las estafas nos pasa lo mismo. Hablamos mucho con la gente, hay gente que va a preguntar, hay gente que le decimos, ni se te ocurra transferirle, te están estafando. Claro.
Pasó con lo inmobiliario también. Bueno, hace poco, claro, gente que ponía en los grupos de Facebook. Bueno, los grupos de clasificados son unidos. Sí, pero si uno mira bien encuentra detalles. Por eso, Si pero uno- digo, son unidos en el que estadísticamente el delincuente sabe que alguno entra, digamos. le pasó a una persona, a un conocido mío, que quería comprar un repuesto para el auto. Y le mandan la foto del repuesto. Entonces viene y me pregunta, ese me pasa esto. Le digo, pasame la foto. Me pasa la foto del repuesto, era un desarmadero supuestamente en la zona de Santa Rosa. Necesitaba el repuesto, no lo conseguía, la verdad que la oferta era buena, solucionaba su problema. Cuando me pasa la foto, la miro y no sé si será que hago esto o algo me llamó la atención. La capturo, la subo a Google Lens, que es el buscador que tiene Google por imágenes, Sí, y era ese repuesto vendido en una casa de repuesto de México. nada que ver. Nada que ver. No, obvio. Lo mismo pasa, esto de captación de imágenes y utilización, es con las extorsiones. Buscan una foto de un policía, que puede ser esta que vos capturés ahora cuando charlás conmigo, y me La pones en el un perfil de WhatsApp. y dicen, estás hablando con el comisario Luna de tal lado, y en una de esas estafas, por ejemplo, habían puesto la foto de un comisario inspector Ojeda, que es un muchacho, un comisario que yo lo conocí, que trabajó en Mar del Plata, que era una foto de cuando él se había hecho cargo de la Dirección de Investigaciones Mar del Plata hace 4 años. Claro. Ojeda hoy no trabaja ahí, está en otro lugar, pero te captan esa imagen. Google Lens, a través de la búsqueda, me permitió ver que la Bueno, foto era... recomendación la también foto para de la gente. Claro, era la foto del día que el muchacho asumió y dio una nota a los medios para Claro. que sepan eso. Gracias por el rato, interesante la charla, la conversación, como para también estar al tanto de la actualidad de la División de Investigaciones y bueno, repasar algunos hechos, algunos hitos Bien. interesantes. Así que bueno, te agradezco por acercarte y a disposición para cualquier Claro, charla. como siempre y como lo comento y lo digo, nosotros estamos para ayudar a la gente. Necesitamos que el delito baje, tenemos comunicaciones constantes con el jefe departamental, hoy estuve temprano reunido con él, hablamos mucho, él está conociendo la jurisdicción. Marco Navarro es el nuevo jefe departamental. Exactamente, la verdad que es una persona trabajadora, que viene con buenas ideas, a poner su impronta a la comisaría y a que trabaje de la manera que él entiende que es la correcta, viene con los avales de la superioridad policial, pero a lo que voy es que ante la duda que se acerque la gente a la DDI, que consulte, que nosotros tenemos aparte una reserva sobre quién viene, si alguien viene a plantearme algo que roza su intimidad o que tiene que ver con algo particular, se charla puertas adentro y se trata de ayudar y colaborar. Perfecto. Gracias, Eze.